Eso es básicamente, ¿no? Entonces, la notación es U, B, que significa producto interno entre el vector U y el vector B. Definitivamente esto es para definir, ¿no? ¿Qué es un producto interno? Pero puede cambiar en este caso los elementos, ya no siempre pueden ser vectores, pueden ser polinomios, matrices, funciones, etcétera, ¿sí? Pero lo que no tiene que cambiar es que un producto interno toma dos elementos del espacio vectorial que estamos analizando y mediante una fórmula matemática lo va a volver en un número real. Así como el determinante agarraba una matriz, que sea cuadrada en este caso, y mediante un cálculo, procedimiento de cálculo, lo volvía siempre en un número, algo similar, ¿no? En concepto. Ahora, para que esa fórmula matemática que se va a encargar de transformar o tomar dos elementos de un espacio vectorial y volverlo en un número, sea considerado producto interior, debe cumplir estos cuatro axiomas. El axioma de simetría, el axioma de aditividad, el axioma de homogeneidad y el axioma de positividad, ¿no? Entonces, cualquier fórmula que yo desee que sea considerado producto interno, debo garantizar el cumplimiento de estos cuatro axiomas. Si alguno de ellos no cumpliera, entonces, bueno, va a ser cualquier relación menos producto interior. Dicho esto, yo, por ejemplo, me doy un ejemplo en este caso y pido determinar si el producto interno entre P y Q, definido por la integral de 0 a 1 de P por Q diferencial de X, tal que Q es el polinomio de primer orden, o sea, de grado menor o igual que 1, y P también pasa lo mismo, eso no un producto interno, eso me está pidiendo el ejemplo. Entonces, si yo quiero determinar eso, lo primero que debo hacer cumplir es el axioma de simetría. ¿Qué dice el axioma de simetría? Si nos fijamos acá, si yo puedo escribir producto interno entre U y B, ¿no? De esa forma, también debo poder escribir el producto interior de B con U, o sea, rotar, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros para hacer cumplir este axioma, definimos, utilizamos la fórmula matemática que me ha dado el ejercicio. Entonces, al hacer producto interno entre P y Q, ponemos la integral, ponemos los valores que tiene en este caso cada uno de los polinomios, ¿sí? Quién es Q y quién es P. Y una vez que tenemos aquello, obviamente, en el producto de funciones está permitido la rotación, o sea, la conmutatividad, y hago cumplir aquello. Pero una vez que estoy en esta parte, me fijo con respecto a mi fórmula de producto interno. ¿Quién está primero? Es Q. ¿Quién está segundo? Es P. Por lo tanto, puedo decir que este producto interno es Q por P diferencial de X. ¿Y eso qué sería? Producto interior entre Q y P. De esa forma he logrado demostrar la simetría de esta fórmula matemática. Una vez que hemos demostrado esto, ahora también voy a pasar a demostrar la aditividad, que básicamente indica lo siguiente, ¿no? Si yo sumo dos polinomios de este espacio vectorial y ese resultado parcial hago producto interno con uno tercero, ¿sí? Eso tiene que ser capaz de distribuir, en este caso, entre el producto interno entre el primero y el tercero, más el producto interno entre el segundo y el tercero. Eso debo demostrar. Entonces, la suma de dos polinomios nosotros podemos establecer de esta manera, ¿sí? Y podemos agrupar todos en términos de la variable X, todos en términos de la variable independiente, ¿no? Reemplazando en la fórmula matemática. Y una vez que tenemos esta situación, obtenemos su valor, en este caso, su representatividad P más Q multiplicado por R. Este R puede ir a multiplicar, porque eso sí es permitido, ¿no? En polinomios, o sea, el producto es distributivo respecto de la suma de dos polinomios o de dos expresiones algébricas. Entonces hago cumplir esa condición. Y una vez que he hecho cumplir esta condición, obviamente me pregunto, ¿no? ¿Quién entra primero y quién entra después? Primero P y después R. Y de acuerdo a mi fórmula matemática, entonces esto va a ser producto interno de P y R, ¿correcto? Haciendo el mismo análisis en este caso en esta otra integral que sería Q por R, tendría que ser el producto interno de Q y R. De esa manera habría demostrado esta propiedad o este axioma como tal, ¿no? Queda demostrado la aditividad. Luego, nosotros también podemos pensar en la homogeneidad.
Si hacemos cumplir que K veces P en Producto Interno con Q, esa constante debe salir por fuera. Entonces, pongamos eso, ¿no? K veces P por Q, de acuerdo a nuestra fórmula matemática. Y nosotros sabemos que en integrales, una constante que no depende de la variable diferencial puede salir por fuera, ¿no? Sacamos por fuera, ¿y qué es esto? Básicamente el Producto Interno de P y Q multiplicado por la constante. Entonces, se logra demostrar también el axioma de homogeneidad. Y por último, el axioma de positividad. Si hacemos producto interno de un polinomio con el mismo polinomio, ¿qué vamos a tener? Al reemplazar en la fórmula matemática tendría P por P, y P por P es P al cuadrado. Entonces, cualquier elemento elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, ¿no? Y se estaría garantizando que esta situación va a cumplir, que siempre va a ser positivo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado, eso va a garantizar. Por lo tanto, este axioma también estaría satisfecho. Y como va a cumplir los 4 axiomas, entonces esa ecuación matemática que va definido como el producto interno entre P y Q, que es igual a la integral de 0 a 1 de P por Q diferencial de X, conforma o es un producto interno. ¿Por qué? Porque ha cumplido los 4 axiomas que mencionábamos. De esa forma se demuestra que una fórmula matemática puede ser considerada producto interno siempre y cuando cumpla estos axiomas, ¿no? El axioma de simetría, el axioma de aditividad, el axioma de homogeneidad y el axioma de positividad. Bueno, esto para definir bien, o sea, para entender bien cómo debo estructurar en este caso un ejemplo que necesite demostrar que es producto interno o no. Pero ustedes saben que en un examen debemos ponerle algo adicional y al hacer ese análisis yo propongo el siguiente problema, ¿no? ¿Para qué valores de K el producto interno que está definido de esta forma? O sea, básicamente estamos hablando de vectores, porque está diciendo acá que está perteneciendo al plano, ¿no? Va a ser considerado un producto interno. ¿Para qué valores? Entonces, la pregunta es clara y vamos a demostrar los 4 axiomas, ¿no? Con respecto a la primera, al de la simetría, no pasa nada porque ingresa primero el primer componente, después el primer componente del segundo vector, más esta constante por el segundo componente del primer vector por el segundo componente del segundo vector, ¿no? Entonces, ustedes saben que los componentes de un vector son números reales, entonces al hacer el producto, ese producto de números reales está establecido que es conmutativo. Hago valer esa propiedad y si me fijo nuevamente en esta fórmula, digo, ¿quién entra primero? B. ¿Quién entra segundo? U. ¿No ven? Aquí habría que corregir esta parte. Vamos a hacerlo en este momento. Hay un error de typeo. Ya estaría rotado, ¿no? Entonces, tenemos esta consideración y nos fijamos, ¿quién entra primero en la fórmula? B sub 1, y eso corresponde al vector B. Lo mismo pasa en este otro factor y está multiplicado por esta cualidad que tiene la fórmula matemática, con lo cual he logrado demostrar el axioma de simetría para este ejemplo. Si pensamos de la misma forma en el axioma de aditividad, miren, tenemos que poder distribuir este producto interno respecto de esta suma parcial. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es el resultado de sumar dos vectores. Si ustedes el sumar dos vectores saben que es sumar componente a componente. Una vez que tenemos este elemento, ahora sí puedo hacer el producto interno de ese elemento con uno tercero. Si hacemos cumplir aquello, entonces en vez de lo que es la componente del primer vector, sería esta componente resultado parcial, ¿no ve? Multiplicado por la primera componente de este tercer vector. Más, según la fórmula, tengo que acompañar K menos 2 y nuevamente, ¿no? Tendría que ser la segunda componente de este primer vector, que sería U sub 2 más W2 multiplicado por la segunda componente de este tercer vector. He hecho cumplir la fórmula matemática. Una vez que tenemos aquello, hago la distributividad de la suma respecto al producto, ¿no? O sea, en este caso, el producto respecto a la suma de números reales, ya que los componentes en este caso son números reales. Haciendo ese desarrollo, por un lado, y terminando de desagrupar en este caso este factor,
Si ordenamos nuevamente, si este primero y este tercer elemento se van dentro de un corchete, este segundo y este cuarto dentro de otro, claramente podemos advertir que el primero corresponde al Producto Interno de U con B y el segundo corresponde al Producto Interno de B doble con B, ¿no? Entonces, queda establecido de esta manera el cumplimiento de este axioma. Ahora, vamos a hacer cumplir el axioma de homogeneidad, o sea, que dentro del producto interior pueda salir una constante K, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos cómo es el vector K veces U. Obviamente es sencillo, ¿no? Multiplicamos al vector una constante y este vector tiene componente primera de K por U sub 1 y una componente segunda de K por U sub 2. Conociendo ya este vector, ahora sí puedo aplicar mi fórmula de producto interior. Recuerden, la fórmula dice, cuando tengo aquí un primer vector, su primera componente tiene que estar aquí. Como es K veces U, su primera componente es K veces U sub 1 por la primera componente del segundo vector, que en este caso sería B1. Se está haciendo cumplir la fórmula, ¿no? Una vez que hacemos aquello, me doy cuenta que hay algo en común, en este caso es K, y puedo factorizar, factor común. ¿Y qué queda dentro del paréntesis, o del corchete en este caso? El producto interno de U por B. Por eso he logrado demostrar esta propiedad, ¿no? Y ha satisfecho también. Hasta ahí no tengo ningún inconveniente con K, todas cumplen. Pero vamos a probar el axioma de positividad. Cuando nosotros hacemos el axioma de positividad, tenemos que ser el producto interno de un vector consigo mismo. Y eso tiene que ser mayor o igual que cero. Hagamos cumplir la fórmula para el producto interno de un vector consigo mismo. Si reemplazamos sus valores, obviamente tenemos U sub 1 al cuadrado y por el otro lado U sub 2 al cuadrado. Cualquiera que sea el valor que asuma estas componentes, al estar al cuadrado siempre van a dar positivo. Entonces, se estaría cumpliendo la desigualdad, que es mayor o igual que cero. Pero aquí no olvidemos, ¿no? Cuidado que este coeficiente de este u cuadrado sea negativo y ahí no se cumpliría esta situación. Por lo tanto, para que esto se cumpla, yo debo garantizar que esta constante siempre va a ser mayor a cero, o sea, va a ser positivo, ¿no? O en este caso, al despejar esta inecuación, K para mí tendría que asumir valores mayores a 2, ¿no? Si es que eso pasa, entonces el producto interno que nos han dado puede ser considerado como un producto, en este caso interior, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y de esa forma se va estableciendo los distintos ejemplos, siempre que les pidan que sea determinar si una fórmula matemática es o no un producto interno, yo debo hacer o debo garantizar el cumplimiento de esos 4 axiomas que hemos mencionado hasta este momento. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. ¿Se entiende, compañeros? Sencillito, ¿no? Es mucho más direccionado al producto escalar que ustedes conocían en física. Obviamente en física era más ligado a algo geométrico. Acá se toma esos conceptos para hacerlo mucho más analítico, ¿no? Y por eso introducimos ya otro tipo de elementos, como ser polinomios, matrices, funciones, etcétera, ¿no? Entonces ya se amplifica el campo, ¿no? En la materia de física, este producto era conocido como el producto escalar, el producto punto, pero era netamente referido a vectores. Ahora en álgebra lineal ese concepto se amplía mucho más, o sea, los elementos pueden ser cualquier otro objeto, ¿no? Que siempre la matemática nos permita su uso. No sé si alguien tiene alguna consulta, compañeros. ¿Han logrado entender aceptablemente? Jóvenes, ¿lograron entender? Sí, ingeniero, está Sí, todo claro. perfecto. Por ahí, pero para alguno que tiene algún inconveniente, en este caso es importante mostrar dónde podrían también seguir repasando estos conceptos, ¿no? Entonces, tenemos, recuerden, un texto guía, ¿sí? Y nos vamos a fijar el mismo, está en la página 418 y yo les muestro luego. Este es nuestro texto que nos acompaña durante este curso y ahí está, ¿no? Miren, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Este es el capítulo que tenemos que estudiar y obviamente ahí van a definir algunos otros conceptos, pero
tenemos en este caso, nosotros ya hemos introducido las condiciones para que determinada fórmula matemática sea considerada un producto interior como tal, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hay que repasar. Vamos a dominar esta parte del texto y, bueno, de eso se trata, ¿no? Ahora tendrían que, en este caso, lecturar a aquellas personas que hayan tenido algún inconveniente con la comprensión de la explicación, ¿no? Dicho eso, vamos a seguir continuando con el avance, en este caso referido a ya elementos necesarios en un espacio vectorial con producto interno. Y a esos elementos, obviamente, los consideramos o los conocemos como longitud, distancia y ángulo, ¿no? Una vez que sabemos la existencia de un producto interior, entonces yo con ese producto interior, en ese espacio vectorial, puedo calcular la longitud, la distancia entre elementos y el ángulo entre los mismos del conjunto que yo estoy analizando. Obviamente, para conseguir todos estos conceptos, el ejemplo me tiene que dar la fórmula matemática para poder hallar el producto interno, ¿no? Entonces, ¿qué es la norma o la longitud o el módulo de un vector en un espacio vectorial con producto interno? Básicamente, se simboliza dos barritas U, dos barritas, eso significa longitud o norma, y es igual a la raíz cuadrada del producto interior del vector consigo mismo, ¿no? De esa forma yo logro calcular una norma o distancia, en este caso, bueno, o longitud o módulo como tal. La distancia entre dos vectores se denota como D, paréntesis U, B, y cerramos paréntesis. A esto le denominamos distancia de U a B, ¿sí? ¿Y qué es la distancia entre dos vectores? Básicamente, es el módulo de la diferencia de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por último, el ángulo formado entre los dos se relaciona con la función coseno y no es nada más que el producto interno entre U y B sobre el módulo de U por el módulo de B. Entonces, son tres fórmulas que generalmente se utiliza a la hora de resolver un problema que me pueda presentar en este acápite, ¿no? Del contenido. Por ejemplo, el problema nos dice hallar la norma, distancia y ángulo con el siguiente producto interno definido por. Me están dando un producto interno y 3 veces el producto de la primera con la primera componente, 4 veces la segunda y 2 veces la tercera, ¿no? Entonces, conocidos que U para mí es 2, 1, 2 y B es 3, 2, 6. Entonces, si yo quiero calcular la norma, recuerden, ¿no? Esta raíz puede irse al otro lado como exponente cuadrado y debo reemplazar solamente mi fórmula matemática, ¿no? En este caso sería las primeras componentes, ¿no ve? O sea, de U consigo mismo. Entonces, de este vector consigo mismo. Sería, según la fórmula, 3 veces primera componente de U multiplicado con la primera componente de U. O sea, por eso tengo 2 por 2, ¿no ve? Lo mismo haría con el siguiente sumando, que va a ser 4 veces la segunda componente por la segunda componente también, que sería 1 por 1. Y por último, 2 veces eh, la tercera componente con la tercera componente, que en este caso sería 2 por 2, ¿no? Una vez que hemos escrito la fórmula, podemos hacer reducción de términos semejantes, pasar el cuadrado al otro lado y el módulo de U había sido igual a raíz cuadrada de 24, ¿no? Luego, si hacemos el mismo análisis y el mismo desarrollo para el vector B, ¿no? Empleando la fórmula matemática que nos han dado, nosotros sabemos que el módulo de B es igual a la raíz cuadrada de 115, ¿no? Entonces habríamos encontrado la norma de uno y del otro vector del ejemplo como tal, utilizando la fórmula de producto interno que me han dado para resolver el problema. Si analizo de la misma forma la distancia entre estos dos vectores, recuerden que es el módulo entre U menos B. Entonces, lo primero que debo encontrar para calcular la distancia es esta diferencia, ¿no? U menos B. 2 menos 3 menos 1. 1 menos 2 menos 1. 2 menos 1, perdón, 2 menos 6 sería menos 4, ¿correcto? Una vez que tenemos ahora el vector resultado de hacer la diferencia, puedo calcular la distancia calculando la norma de este último vector que acabo de encontrar. Entonces, la norma es la raíz cuadrada de U con B consigo mismo.
Y bajo la fórmula que tengo de producto interior es, en este caso, 3 veces el producto de las primeras componentes, 4 veces el producto de las segundas componentes, más 2 veces el producto de las terceras componentes. Al hacer aquello, tenemos 3 más 4, 32, elevado a la 1 medio, y es lo mismo que decir raíz cuadrada de 39. Ya había encontrado la distancia entre estos dos vectores. Puedo también hallar el ángulo, ¿no?, entre los dos. Para hallar el ángulo, miren, en la fórmula ya tengo el módulo de U y ya tengo el módulo de B, ¿no? Aquí está el módulo de B y obviamente ya teníamos el módulo de U, ¿no? Esos dos son datos. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, el denominador ya estaría calculado, ¿no? Me faltaría el numerador, hacer el producto interno entre U con B, aplicando la fórmula de producto interno que me han dado para el problema. Entonces, sería 3 veces, en este caso, por 2 veces por 3, 4 veces 1 por 2 y 2 veces 2 por 6. Si hacemos la simplificación de términos semejantes, el numerador me da igual a 50, ¿no? Y reemplazando sus valores, sería θ igual a, en este caso, coseno a la menos 1 del producto interno entre U y B, que vale 50 entre sus respectivos módulos. O sea, en este caso, raíz cuadrada de 24 y raíz cuadrada de 15. Al hacer estas operaciones, yo logro obtener un ángulo de 17.87 grados como tal. Entonces, habría logrado resolver las solicitudes de este problema que hemos resuelto en esta clase, ¿no? De eso se trata. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. ¿Lograron entender bien? ¿Se puede calcular la norma, distancia y ángulo con una fórmula de producto interno? Inge, disculpe, ¿podría volver a explicar de la distancia? ¿Dónde está La el... distancia, la distancia básicamente es la norma de la diferencia. Si U entra primero, en este caso, debería ser primero también en la diferencia, ¿no ve? Menos el segundo, o sea, en este caso sería menos B. Como es el módulo, mucho se asemeja a calcular la norma, ¿no? Una vez que has obtenido este vector. Pero como tú no lo conoces, por eso tú haces la diferencia del vector U menos el vector B y te sale este valor. Una vez que tienes ese valor, ya puedes calcular la distancia, ¿no? Que en este caso es la norma de U menos B, pero de este vector que hemos calculado parcialmente. O sea, sería 3 veces el primer componente al cuadrado más 4 veces el segundo componente al cuadrado más, en este caso, menos 4 veces o más 2 veces la tercera componente. Si haces operaciones y le sacas la raíz, la distancia es raíz cuadrada de 39. Entonces, de esa forma se opera y se halla la distancia entre dos vectores. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Sí, sí, ahora sí lo logré entender. Ya. Ok. ¿Alguna otra consulta más? Sí, Inge, una Inge, pregunta. sobre la normal, Inge. ¿Perdón? Adelante, adelante. Inge, sobre la norma, esa parte me podía explicar bien, no lo he entendido bien, que digamos. La norma es que tú hagas el producto interno de tu vector al que quieres hallar la norma con el mismo vector. Por eso tienes, según la fórmula, 3 veces la primera componente al cuadrado, más 4 veces la segunda componente al cuadrado, más 2 veces la tercera componente al cuadrado. Porque en todo lo que utilices, tienes que utilizar la fórmula de producto interior que te ha dado el problema. No puedes utilizar otra. Entonces, como es hacer producto interno de ese vector con el mismo vector, por eso es que en la primera componente aparece al cuadrado, 3 veces la primera al cuadrado, más 4 veces la segunda al cuadrado, más 2 veces la tercera al cuadrado. Una vez que haces eso, haces reducción de términos semejantes, pasas el cuadrado al otro lado y ya tienes la norma de un vector. No sé si eso te aclara la duda, compañero. Está bien, muchas gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra más? ¿Se Eh, entendió bien? Adelante, Inge, adelante, Eri. de la norma, ¿qué representaría, Inge? El tamaño del vector. Ah, ya, ya. Si es En que se su, puede graficar. Si se puede graficar en R3, hasta R3 podemos graficar. Hasta R2 podemos graficar el tamaño.
Obviamente muy distinto a encontrar el tamaño con el producto punto o escalar, ¿no? Ese es componente a componente. No acepta el hecho de que puedas poner algunas constantes a esos productos parciales, ¿no? En este caso es como es otra fórmula, entonces para todo tienes que utilizar la fórmula que te ha dado el ejercicio. ¿Está bien? Está bien, Inge. Inge, otra pregunta. En su, ¿qué se llama? En su fórmula, ¿no ve? Donde está 3 veces U1 por B1 más 4 veces U2 por B2, así. Ajá. Esa parte no entiendo cómo lo reemplaza. O sea, es la primera componente, luego es la segunda componente. Correcto. Estas son las componentes del producto interno, pues. O sea, si tú agarras el producto interno entre dos vectores, ¿qué te está diciendo? U sub 1 corresponde a la componente del primer vector, B sub 1 a la componente 1 del segundo vector, U sub 2 a la segunda componente del primer vector y B sub 2 a la segunda componente del segundo vector. U sub 3 a la tercera componente del primer vector y B sub 3 a la tercera componente del segundo vector. Solo es cumplir la fórmula como tal. ¿Está bien? Ah, ya. ¿Alguna Ahí, otra consulta más? sí, pero abajito, ¿dónde ha sacado el módulo de U? Sí. Diferente, ha reemplazado. ¿Qué cosa es reemplazado diferente? Si estás Del módulo. haciendo, pero por eso, pues, ¿qué es el módulo? Es Ah, el sí, ahí he producto visto. interno de este vector U con el mismo vector. O sea, tu segundo vector sigue siendo U, pues. Por eso le vas poniendo su primera componente multiplicado por la primera del segundo vector. Como es el mismo, sigues poniendo el mismo valor, pues. Ahora sí, Ahora Inge, sí, muchas gracias. Sí, muchas a gracias. ver. Por eso también aquí cuando haces la distancia te dicen el módulo. Pero tú no conoces U menos B. Entonces, primeramente calculo esa diferencia y tengo ese vector resultado. Ahora, a este vector resultado le calculo el módulo. Por lo tanto, va a ser 3 veces la primera componente del primer vector y como el segundo vector sigue siendo el primer vector, entonces multiplicas por esa primera componente, ¿no? ¿Cuándo hay diferencia? Cuando haces producto interno entre dos diferentes vectores, mira, entre U y B. Entonces, ahí sí, ya pones 3 veces la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector, porque aquí los dos vectores son diferentes. Más 4 veces la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Más 2 veces la primera componente del primer vector por la tercera componente del primer vector por la tercera componente del segundo vector. Y ya estás reemplazando la fórmula. A partir de aquí tienes que hacer operaciones aritméticas para encontrar su forma resumida, nada más. Ahora sí, Ingeniero, Ahora sí, Inge, muchas gracias. de la ok. distancia, ahí el producto interno es U menos B y el otro igual te faltaría un menos. Ah, claro, ¿no? O sea, producto interno de U menos B. A la notación. Está bien, lo vamos a corregir para que quede tranquilo, pero es el mismo vector, ¿no? En este caso sería aquí un menos, ¿no? Así. ¿Está bien? Y aquí también le faltaría un más, ¿no? A ver. Vamos agrandando un poquito más para que sea mejor su edición. Aquí nos faltaría un menos y aquí nos faltaría un más. Listo. ¿Dónde más faltaba un más? Creo que vi por ahí arriba alguno. Ah, allá está bien, allá está bien y aquí está bien. Bueno, todo ya está bien. Ahora sí. ¿Conforme? ¿Está bien, compañeros? Sí, Sí, ingeniero, está bien. gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta más? Lo que queda aquí es practicar ahora, ¿no? Miren, yo he hecho con una fórmula de producto interno sencillita entre vectores, pero puedo pedirles lo mismo para polinomios, porque recuerden, miren, cuando he demostrado producto interno, he utilizado hasta con integrales, ¿no? Entonces, quién sabe, deberían resolver problemas de este tipo, ¿no? Con integrales,
para poder encontrar distancia, longitud y más, ¿no? Entonces, no siempre puede pasar que va a haber vectores, puede haber también matrices con productos de la transpuesta y más. Eso va a ejercitar con ustedes seguramente su auxiliar. ¿Está bien, compañeros? Está bien, Inge, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, la siguiente clase vamos a avanzar ortonormalización, la desigualdad de Schwartz que genera básicamente esta norma como tal, de ahí surge esa idea. Y con eso estaríamos listos para el segundo parcial. Entonces, para que nos dure la materia, lo dejaremos acá y el lunes siguiente encararíamos en este caso. Ya nos faltaría una clase nomás para poder estar listos para el segundo parcial, ¿no? Y nosotros tenemos lunes, miércoles y el siguiente lunes y el siguiente miércoles más para seguir avanzando. Entonces, si el lunes no estoy presente en clases, el miércoles vamos a avanzar ortonormalización de Gram-Schmidt, que es el top de este capítulo. Y obviamente las dos últimas clases nos quedaría para hacer algunos ejercicios, ¿no? Unos 3 o 4 por clase, para seguir practicando. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ok, entonces estén atentos. Si el lunes no sale la invitación a que va a haber clases, ya nos falta. Con una sola clase terminamos el avance para el segundo parcial. Lo que aquí falta es que ahora ustedes practiquen ya no solo con vectores, sino con matrices, con polinomios. O sea, las fórmulas de producto interior van a cambiar definitivamente, ¿no ven? Puede haber productos internos con productos de matrices, con su transpuesta. Existe un bagaje amplio de problemas en este aspecto, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. A ver, ahorita, como les decía, hoy es 13. El lunes 18 podríamos encarar esto de ortonormación de Gram-Schmidt y tendríamos para hacer problemas 20, el 25 y el 27, porque su examen, ¿en qué fecha está definido? La primera semana de noviembre, ¿no ve? Sí, Inge, la primera semana, desde el primero hasta el 5, dura. ¿Ves? Entonces tenemos 4 clases para hacer, eh, o sea, para desarrollar una clase. Si el lunes no asistimos, no pasa nada. El miércoles las reemplazamos y nos quedaría todavía la clase del 25 y 27 para practicar. Entonces ya aquí es practicar y practicar, ¿no? O sea, obviamente no solo con vectores, sino con otros objetos. Puede ser polinomios, funciones con integrales, productos de matrices, etcétera. O sea, hay una diversidad, pero hay que seguir practicando. ¿Está bien, compañeros? Facilito, ¿no? Hemos avanzado muy rápido para este segundo parcial. A ver, espero que aprovechen. Muchos tienen que sacar la mejor calificación, ¿no? Bien, compañeros, nos vemos entonces la siguiente semana. Un abrazo, cuídense. Inge, una pregunta. Adelante, Eddie. ¿Cómo se llamaba el libro que estaba mostrando? El Grossman Stanley para que lo descarguen. ¿Está bien, Eddie? Está bien, Inge, muchas gracias. Listo. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego, Inge, en clase. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, cuídense. Hasta luego.